Buenas tardes. Bienvenidos al Encuentro Nacional de Investigación, Innovación y Creación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan desde Facebook Live y a los que están presentes aquí en la sala de exposición. Esta mesa es experiencias de investigación de tesis de licenciatura. Y tenemos a 4 licenciados de pares de las 4 especialidades de nuestra facultad. Stephanie, Tirso, Alexandra y Yesenia son licenciados pares de nuestra querida Facultad de Artes Escénicas, y hoy día nos van a hablar, esta noche nos van a hablar acerca de sus experiencias de investigación y sus tesis de licenciatura, valga la redundancia. Me gustaría ir directamente al punto, entonces vamos a empezar con nuestra egresada, Alexandra Moreno Cialer. Alexandra se va a ubicar en la mesa para hacer nuestra exposición, mientras yo la presento. Alexandra es artista multidisciplinaria de más de 10 años de experiencia escénica y 5 años acompañando procesos vocales. Es bachillera en artes escénicas y licenciada en música, con especialidad en canto por la Facultad de Artes Escénicas de la UNAM. Formada complementariamente en danza, teatro musical, actuación, pedagogía vocal y canto holístico. Alexandra tiene experiencia como cantante, performer, entrenadora vocal y directora musical. Actualiza periódicamente sus conocimientos sobre la voz, asistiendo a congresos para los cuidados del profesional de la voz y tomando clases de entrenamiento vocal, canto y música con enfoques holísticos. Actualmente, Alexandra continúa entrenando voces en procesos particulares y escénicos, usando herramientas de la técnica vocal para el canto, el movimiento, la performance, la holística y la espiritualidad, yoga, meditación, conciencia plena, entre otros. Alexandra, cuéntanos un poquito cómo se llama tu investigación y preséntanos un poco el proceso para el proceso definitivo. Sí, ¿esto es como algo más coloquial o ya es parte de la presentación? Ya estamos en... Ok, listo. Tengo que preguntar por si acaso. Bueno, algo que me ayudó mucho compartir cuando sustenté fue compartir primero mis emociones, así que les cuento que estoy un poquito nerviosa, pero emocionada porque hace tiempo había manifestado seguir conversando sobre esto. Mucha gente quiso seguir conversando sobre mi tesis y fue interesante porque para mí al inicio fue un caos. Fue un caos la investigación y bueno, ahora les voy a ir compartiendo un poco dentro de mi exposición. Mi título oficial, como dice en la pantalla, es Rap, Hip Hop, Feminismo y Feminismo en Lima, análisis de los discursos generados desde la participación de las raperas dentro de la escena musical del hip hop en Lima en la actualidad. Larguísimo, pero necesario. Cuando hablé con mi asesor me dijo que está bueno también acertar cada tema que iba a tocar, y por eso también fue incluido en mi título, así que es parte de... Entonces, quería compartirles cómo comenzó todo, ¿no? Me hice preguntas iniciales, subí lluvia de ideas, conversaba con mucha gente sobre cómo funcionaba la escena musical del hip hop, y me interesaban muchas cosas. Sin embargo, desde que yo estuve en letras, porque yo antes iba a psicología antes de cambiarme a música, siempre me interesó la antropología, la sociología, y quería saber más de cómo se interseccionaba lo social con la música, ¿no? Música como que siempre tiene un contexto social, ¿no? Entonces, así comenzaron a surgir ideas como
cuál es el papel de las mujeres en el hip hop, cuál es la labor de las raperas, cuál es su contenido musical, lírico, cómo funcionan las producciones musicales, qué pasa también si hay discriminación, si también como en la sociedad hay un espejo, un paralelo, ¿no?, en el machismo y en el trato. Y también, claro, el contenido lírico era muy importante porque eso al final era lo que iba a darle el toque puntual al hecho de que, bueno, soy de música, entonces tenía que hacer una exposición sobre música, no una sustentación sobre música. Eso fue lo que me llevó a mí a el marco teórico. Eh, Creo que he puesto la presentación como para presentarlo de dónde vino hasta dónde llegó al final, ¿no? Entonces, seminario de tesis 1, plan de tesis, métodos, investigación académica desde letras incluso, me llevó a investigar sobre cómo interseccionaban estas cosas, y en el marco teórico me llevó a investigar a fondo sobre el hip hop, su historia, donde se desarrolló inicialmente, ¿no?, en el Bronx, en Estados Unidos, hasta acá, en Lima puntualmente específico, porque si no acoto, como dice mi maestro Aurelio, mientras más acote, menos más acote. Lo amo por eso. El rap, muy importante porque hay diferencia entre el movimiento hip hop como cultural, aparte de musical, que también están de la mano, y como rap, como género musical, ¿no? Y como una forma hablada, ¿no?, de este canto hablado, de esta forma de verso con ritmo. La escena musical es muy importante también, y tengo como 3 libros en la bibliografía que me ayudaron mucho a aterrizar también estos conceptos, y me ayudó mucho también a entender. Entonces tenía que ser parte del marco teórico, entender cómo funcionan las escenas musicales, sean locales, translocales, virtuales, que también ya son parte ahora mucho más incluso. Y el feminismo, que es gigante. Entonces, si se sumergen a mi tesis, pueden ver todo lo que he investigado sobre el feminismo. Algo que de una les voy a decir es que yo entré a esta tesis en el 2020 sin ser feminista, y pasó más o menos medio un año y fui feminista, justamente por toda la investigación que hice. Es algo que particularmente me gusta mucho decirlo porque es real. La información que recibí es muy real para mí. Entonces, definitivamente encajaba con mi forma de pensamiento, ¿no?, y mi estilo de vida, ¿no?, en lo social. Comencé primero en mi plan de tesis y en mi seminario de tesis 1 con preguntas de investigación. Yo sé que puede haber mucha letra, pero solamente es para que se guíen. Yo les voy a comentar un poco de cómo fue, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación iniciales fueron estas, ¿no? ¿Qué discursos con enfoque feminista se generan en las producciones musicales de las raperas en la escena limeña del hip hop en la actualidad? Súper largo, pero necesario, de nuevo. Y las preguntas específicas, bueno, te habla del vínculo entre el movimiento feminista y la cultura musical acá en Lima, de los discursos feministas, de la interacción entre los participantes. Ahí fue cuando dije, ok, tengo que ser específica con el trato con las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la escena realmente? El contenido de enfoque feminista en las canciones, ahí es cuando ya entraba lo lírico, y los efectos de usar el rap como herramienta social, ¿no? Para visibilizar, lo que luego veremos, ¿no? Visibilizar, y también para promover, ¿no?, también la conciencia de igualdad social. Entonces, mi diseño metodológico me llevó a identificar las características, perdón, no veo, generales de la escena musical y analizar el contenido musical. Eso fue inicialmente, y ahí incluso les pongo en la burbuja, ese fue mi primer título, con ese título salí en plan de tesis, que definitivamente luego cambió, porque solo estaba reflexionando sobre eso, y es la verdad, es tal cual lo ven. Esto se pasó a transformar a la parte final en mi tesis, a volverse objetivos y metodología. Entonces mi objetivo general terminó siendo así también específico, ¿no? Identificar y analizar los discursos con enfoque feminista. Desde la participación, me parece muy importante recalcar la participación. Los objetivos secundarios se enlazan a lo previo, pero si se dan cuenta son mucho más específicos ahora, ¿no? Entonces, describir la escena musical fue muy importante. Hacer un análisis lírico fue parte todo del capítulo 2. Básicamente estos objetivos secundarios están de la mano en mi capítulo 1 y mi capítulo 2. Y la metodología, bueno, el trabajo de campo, muy importante, la recolección de información en eventos, conversar con gente que no solo son raperos, que son grafiteros o breakers, ¿no?, sino que también forman parte de la escena las personas que participan de por gusto, que van a ver, que van a compartir, y muchas de ellas son mujeres, y muchas de ellas también van con miedo, y eso me pasó a mí. Ahora les comparto eso, ¿no?, como
yo fui a hacer trabajo de campo y de hecho muchas veces me tocó ir sola y estaba en parte también, ahí fue cuando me fui dando cuenta, ¿no? Dije, soy mujer y también puedo estar en riesgo, soy vulnerable en un espacio así, un espacio que es mayormente masculinizado, mucho contexto machista, mucho micromachismos en los eventos. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que mi tesis quizá iba a tener más repercusiones de las que pensaba, ¿no? Cuando me vi yo personalmente afectada. En las entrevistas cualitativas que le hice a 4 raperas, traté de hacerlo de distintas escenas que tienen ellas locales, ¿no? Blue MPC, Guambrilla, Wiz, MJ y Farra son 4 raperas que se consideran feministas, sin embargo tienen discursos distintos, porque podemos saber, algunos que sabemos, hay muchos tipos de feminismos, entonces ellas también tienen sus diferencias de discurso, sin embargo, feministas. Y las entrevistas fueron muy interesantes y las pueden leer también en los adjuntos en mi tesis. Es muy interesante también el lenguaje que usa cada una, cómo se expresan, cuáles son sus experiencias compartidas conmigo que ni siquiera compartimos escena, ¿no? Yo como música no comparto escenas con ellas, aunque amo el hip hop, pero pasamos muchas cosas similares, ¿no? Entonces, ahí es cuando me di cuenta que el ser mujer trasciende a la música y el arte hacia la sociedad. Eso es lo que quería proponer con mi tesis. Y la parte final, que es el análisis lírico, siempre me gustó las figuras retóricas y analizar el contenido, entonces eso para mí fue perfecto que formara parte de mi tesis, porque es algo que disfruté mucho a la larga, al final lo disfruté mucho. O sea, este fue el título final, solamente es como para que lo vean. Así terminó. Este es el título, y esto también se los pongo para que observen más o menos cómo trabajé mi capítulo 1. Lo que más quiero aquí resaltar es que traté de que sea de general a específico. Me gusta mucho el método deductivo, en general, siempre cuando converso también, ¿no? Me gusta hablar de un todo y luego ir a lo específico. Entonces, quise hablar sobre feminismo en el Perú, en Latinoamérica, en el Perú. Si me iba a lo global, ya no iba a terminar nunca mi tesis. Y luego quería hablar sobre los movimientos feministas en América Latina y cómo luego llegan a los discursos feministas en el Perú, ¿no? Cómo se van desarrollando. A detalle lo pueden encontrar en mi tesis. Muchas conversaciones interesantes que tuve también con personas que son parte del movimiento feminista acá, ¿no? Y de centros como Flora Tristán, su directora, me ayudó muchísimo también con bibliografía. Feminismo, mujer, arte y hip hop es la segunda parte del capítulo 1, y ahí es cuando ya comienzo a entrelazar el arte, ¿no? Con el feminismo y el hip hop, que cómo es que se intersecciona, ¿no? El movimiento, desarrollo de discursos y afirmación de identidades, ¿no? Tal cual lo dice el concepto. Y esto es un cuadro comparativo, como les digo, hay mucha información, pero lo que yo más quería resaltar era que, como pueden ver, literalmente va de algo que toca a la sociedad, que es la parte 1.1, al arte. Hay muchos paralelos, ¿no? Entonces, no se puede disociar el arte de la cultura, de un lugar, de un país, de una ciudad, incluso que yo solo he investigado Lima. Hay una interseccionalidad, una lucha general común, no solo en Latinoamérica, sino también en las experiencias del rap femenino. Se habla de un activismo artístico hace mucho tiempo también, y también las dinámicas, ¿no? La discriminación y exclusión de mujeres que atraviesa la diversidad étnica y cultural, ¿no? La discriminación, ahí es cuando también el feminismo clasista sale a participar, ¿no? Porque es importante también hablar de las diversidades étnicas y culturales, ¿no? Socioculturales, socioeconómicas. Y en el capítulo 2 lo comparo con la visibilización de desigualdades sociales y motivación al empoderamiento, ¿no? Mucha gente que vienen de bajos recursos económicos se dan cuenta que su forma de luchar en el arte es empoderándose de lo que son, ¿no? Tomando realmente su identidad y apropiándose de ella para salir con eso, con su arte, a entregar su discurso, ¿no? Entregar su discurso, y si sincronizan con el nuestro, aquí estamos, por eso la tesis. Y sí, básicamente eso es el cuadro del capítulo 1. En el capítulo 2 traté sobre el hip hop, rap y feminismo en Lima, Perú, más específico hacia el hip hop.
Entonces, lo que hice fue describir un poco la escena musical desde entrevistas que hice, observaciones de audiovisuales, documentales, trabajo de campo, recolección de información con las raperas también que me dieron información, no solo de sus experiencias, sino del contexto primero, ¿no? De cómo funciona la escena en general, ¿no? Ya luego como ellas, como experiencia de mujeres. Feminismo y hip hop. Claro, entonces en la parte 2.2 ya entré a Lima, ¿no? Y cómo en Lima se intersecciona con el feminismo y con los discursos feministas y las interacciones en los eventos, las experiencias personales, particulares de cada una de ellas, que yo también lo viví en mi trabajo de campo, entonces estábamos totalmente sincronizados, ¿no? Es información muy real, ¿no? Que vivimos todos los días. Este es otro cuadro comparativo sobre el capítulo 2, en cómo aquí lo puse, donde se describe la intersección entre el hip hop y el feminismo, ¿no? Y cómo es los paralelismos entre el desarrollo del hip hop en Lima y la inserción del feminismo en el hip hop, ¿no? Entonces aquí pueden ver muchas cosas, como por ejemplo que hay una escena independiente autogestionaria, es cierto, en el hip hop, pero hablando de mujeres, si ya solamente la escena independiente es difícil, para todos nosotros, yo soy parte de la escena independiente, es muy difícil para las mujeres encontrar apoyo, más si dentro de los micromachismos que existen en los eventos se busca la competitividad entre las mujeres, y eso es algo que me comentaron las 4 raperas que entrevisté. Entonces, entre ellas han encontrado con el feminismo este apoyo, esta colaboración para seguir surgiendo en el arte y con sus discursos sociales, ¿no? Porque hay muchas que no solo son raperas, sino que son también feministas que movilizan, ¿no? También el tema de la vestimenta, cosas muy casuales pueden encontrar también en mi tesis, cosas como la vestimenta, ¿no? Algo que puede parecer tan coloquial, es realmente un tema de discriminación, un tema de exclusión, de crítica, ¿no? Y la crítica es muy fuerte, aquí pongo vestimenta ancha y suelta, si una persona se vestía, no sé, me contaron ella, femenina, con un chorcito, con un topsito, con, no sé, trencitas, era mal vista, solamente por el estigma de que el hip hop tiene que ser una vestimenta suelta, casual, más masculinizada, ¿no? Entonces todas esas cositas estuvieron incluidas en este capítulo 2, y ahora con el capítulo 3, lo que yo quería retratar un poco era, claro, ya irme de fondo al análisis de la música, como no solo ya lo social, sino de cómo, no solo cómo funciona la industria musical y las producciones musicales, sino el contenido lírico, que es en la parte de más adentro, que sería el 3.1.2. Entonces, más o menos así lo dividí, breve análisis musical y luego investigar sobre cómo se construyeron estos discursos en el hip hop, las canciones de tono de denuncia y crítica social, hice una diferencia entre esas, y las de tono reivindicatorio y de empoderamiento femenino. En esta parte, no sé cómo voy de tiempo, déjenme ver, por favor. ¿Cuánto tiempo me queda? Disculpe. ¿Alguien tiene? Ya, buenazo, gracias, Ixa. Ya. Buenísimo. Entonces, en esta parte, bueno, estos son el síntesis de lo que hice en el capítulo 3. Ahí pueden ver los puntos por si les interesa algo, también podemos conversar más adelante en las preguntas o en el coffee break. Pero básicamente esto es lo que llevé, ¿no? Primero como un todo el 3.1 sobre la música, qué es lo que pasa también en la autogestión, el autofinanciamiento. En el 3.1.1 hablé más sobre cómo está la música sujeta al texto, y sobre la rítmica, sobre los versos libres, luego ya me metí a los ejes temáticos y al contenido lírico. Entonces, esta es la parte a la que yo llevo el análisis lírico de las canciones, ¿sí? Entonces, en el tono de denuncia y crítica social, yo incluí 8 canciones en mi tesis, pero aquí solamente he puesto 5 porque claramente yo no voy a tener mucho tiempo, entonces quería compartirle algunas. Esta es una sección de la canción Rosas para Margarita de Blue MPC, que habla sobre la crítica la crítica a la hipersexualización de las niñas, a la violencia psicológica, a las violaciones incestuosas. Hay otra canción que también habla de lo mismo desde una distinta perspectiva, y hay historias también muy personales, ¿no? Muy arraigadas a la identidad de uno mismo, sus historias familiares también, ¿no? Entonces la música es ese retrato, al final, para las mujeres, ¿no? Para los discursos que quieren llevar y para esta valentía de compartir las historias también.
Entonces, aquí también en el análisis lírico les podría poner un poco cómo usé las figuras retóricas para hablar de toda esta intersección, ¿no? De lo social a la música, y cómo usa la metáfora para comparar el marchitar de la flor con la muerte del alma de Margarita, que es el personaje de esta canción. Sí, y luego tengo esta otra canción que se llama Monstruo de Farra. Farra es la persona más, de las 4 raperas es la que es activista, la que más activa está en el movimiento feminista. Y también incluye, ha participado en promover espacios seguros para las disidencias también, no solo para las mujeres, sino para la comunidad LGTBIQ+. Me parece muy importante también resaltarlo, ¿no? Porque es otra forma de discriminación, exclusión y estigmatización, entonces también es importante darle espacio. Entonces aquí pongo un extracto de la canción y les hago también una síntesis de cómo uso el lenguaje, ¿no? En primera y segunda persona, para también apelar, ¿no? A este impacto emotivo. Las figuras retóricas que usa, como las figuras de diálogo, ¿no? De me dijeron, me mintieron, ¿no? Me juzgaron, no me digas, que tú sabes. Y también el uso de himnos feministas, no solo en esta canción, sino también en la de acá, que es ya, habla del aborto con un lenguaje directo, denuncia casos reales, usa audios reales también, ¿no? Que son, de verdad, si escuchas las canciones, muy indignantes. Creo que algo que me lleva a esta tesis es, como le digo, yo como mujer lo siento muy, muy real, muy cercano, por las experiencias que también he vivido, y creo que las canciones también tocan fibra, porque no solo por esta necesidad de lucha social, sino porque son casos, ¿no? Como el tema de Lina Medina, ¿no? Que es una persona que en esta canción se habla de que a 5 años literalmente la obligaron a abortar, es una niña. Entonces, que la música te hable de esto es importante porque te está literalmente contando una historia real de donde tú vives, las cosas que pasan cerca a ti. Es acá en Perú, no estamos lejos, ¿no? Entonces, esas cosas son reales, ¿no? Y las grabaciones también como una crítica social y una denuncia muy directa, ¿no? En la segunda no, en el tono reivindicatorio de empoderamiento, aquí en las presentaciones incluí 2 canciones, una de Wisi, que también es una activista muy buena, es docente y rapera, y también se enorgullece mucho de eso, ella es muy buena, me ayudó muchísimo ella en esta investigación, y me presentó su canción, sobre la crítica social, también he hecho colaboraciones con otras raperas, y eso también es muy bueno, ¿no? Demuestra cómo los discursos feministas van más allá, no solamente se quedan en discursos, sino en la práctica es real, la colaboración y el apoyo, ¿no? Las ganas de quererse ayudarse a superarse y a mostrar su arte, ¿no? Entonces, aquí pongo un extracto, un poco de lo que habla, también habla de la legalización del aborto, ¿no? Y el empoderamiento, y otra canción de Farra, que también ella es una persona que habla, una activista muy directa, muy, muy clara, un tono muy fuerte, y creo que es importante también ese impacto emotivo, porque eso fue lo que a mí me llevó a desarrollar más esta tesis, ¿no? La fibra emotiva que toca la lucha social. Entonces, este es un extracto, no sé si me pueden dar un tiempo al final para poner una sola cancioncita, un extracto, pero lo que quería concluir era que esta fue mi conclusión de la tesis, que dentro de mis hipótesis que hice en todos estos años de la tesis, eh, pues sí, existen discursos feministas que buscan concientizar, ¿no? Y generar un impacto social a través de su participación y a través de contenido lírico. Estas son reflexiones que yo dejé abiertas desde las entrevistas que hice y desde mis propias acotaciones, mis propias reflexiones. Y algo también que quería comentarles era, no quería irme de esta investigación, de esta presentación, sin decirles que el apoyo de mi asesor fue muy importante, porque él fue el que me hizo dar cuenta que como mujer, obviamente estos temas me van a tocar fibras muy, muy sensibles. Entonces siempre me dio mucho sostén emocional. Es muy importante también el acompañamiento que tienen. Los agradecimientos que hice en mi tesis fueron también muy sensibles y muy reales, porque fue muy importante tener a mis mejores amigas, a mis hermanos, a mis docentes, a mi asesor, ¿no? A mis padres. Entonces, creo que aunque puede ser un trabajo complicado a veces la tesis, les propongo igual como meterse, como entregarse a los procesos y sacar las reflexiones que tengan que sacar, ¿no? Y usar el arte eh, para proponer sus discursos, ¿no? Y reforzarlos y apoyarse también, ¿no? En la comunidad.
Sí, básicamente eso. Creo que no tengo tiempo para las canciones, No, pero están ahí, así que las pueden escuchar en las plataformas de YouTube, Spotify y sí, eso es todo. Muchas gracias. Sandra. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Qué investigación tan interesante. Un mundo nuevo realmente para mí, que no estoy organizada para nada con el movimiento, pero tengo muchas ganas de leerla. ¿No? Me parece la vale para dar paso a nuestra segunda ponente. Ella es Yesenia Guerrero. Yesenia es licenciada y bachiller en danza contemporánea de México. Su tesis de pregrado fue acreedora al Fondo de Apoyo a la Investigación en Artes Escénicas e Invitaciones de Ocelia. Participó en obras como El Gran Teatro del Mundo, Celebrantes y Ácido, que acaba de estar en temporada. Su video Danza para Dos formó parte de una de las ediciones del Saliendo de la Caja y actualmente se desempeña como bailarina independiente y continúa investigando el movimiento desde la danza. Yesenia, yo te invito a empezar tu exposición, igual contándonos el nombre de tu tesis y adelante, tienes 20 minutos. Gracias. Me parece que ahí sí estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Perfecto. Buenas noches. Bueno, el título de mi tesis es el uso de la anatomía experiencial y el trazo como medios para estudiar la estructura y postura del cuerpo en un laboratorio de movimiento. Bueno, esta curiosidad surgió de hecho aquí en la Facultad de Artes Escénicas como parte del curso de Anatomía aplicada a la danza. Como pueden ver en las fotos, la metodología que tuvimos fue una metodología práctica, muy distinta a una clase convencional teórica, y fue lo que inició mi curiosidad por este tema. También encontraba que en las fuentes había un lenguaje conceptual científico que no era muy cercano a las personas que solemos practicar el movimiento. Entonces, eso se dificultaba mucho cuando un estudiante intentaba acercarse por su cuenta propia a esta información. Bueno, respecto al estado del arte, comencé a buscar muchas más fuentes que también incluyen al trazo, que es el otro lado de mi investigación. Aquí encontré que muchos coreógrafos, y de hecho muy reconocidos en el mundo de la danza, usan esto como método de registro en sus investigaciones, en sus prácticas y en los procesos creativos de sus obras. También encontré a Benjamin Skinner, que es un artista que usa el cuerpo como un archivo tridimensional. Usualmente él hace sesiones de movimiento y luego pasa a, por decirlo así, materializarlas con papel craft y con bocetos, lo cual se me hizo muy interesante y de hecho es una de mis inspiraciones para esta investigación. La pregunta general que guió esta investigación fue: ¿de qué manera la anatomía experiencial y el trazo permiten guiar a la investigadora, es decir, yo, a un estudio sobre la estructura y postura de su cuerpo en un laboratorio de movimiento? El objetivo general para responder a la pregunta fue diseñar un laboratorio que utilice la anatomía experiencial y el trazo como medios para estudiar la estructura y postura del cuerpo. El marco conceptual. Yo considero que esto fue lo primero que me ayudó a que la investigación esté delimitada. El concepto de anatomía experiencial que elegí fue basado en el de Andrea Olsen, que, por decirlo así, la define como la inclusión de la información teórica y de la experiencia. Para Krantz, él, bueno, pone la anatomía experiencial como que va más allá de una comprensión sobre un funcionamiento del cuerpo, es decir, no solamente es asimilar la información teórica, sino es la reflexión a la que esta nos invita en lo que sucede en la anatomía experiencial. Para mí, en esta investigación, elegí estos 4 puntos principales que considero engloban lo que es este concepto. El primero es la propiocepción, que en palabras resumidas podría ser considerada como la percepción propia del cuerpo, del estado en el que éste se encuentra, ya sea en reposo o en movimiento. Por otro lado, la interacción, eso tiene que ver cómo nos relacionamos con el espacio físico y con lo que sucede alrededor en un nivel espacio-temporal. En tercero, la composición corporal del cuerpo, porque cada uno de nosotros tiene una estructura física única y cargas genéticas distintas, lo cual corresponden a una estructura física distinta. Y por último, la experiencia, ya que un cuerpo estará determinado por sus experiencias a nivel individual y colectivo. Esto es muy importante
porque hace que el laboratorio sea único en cada cuerpo. Finalmente, nuestros movimientos no solo nos permiten actuar en el mundo, sino en cada movimiento nos sentimos a nosotros mismos. Esto es muy importante porque para mí la anatomía experiencial sucede en el presente. Es la experiencia vivida. Por otro lado, también están mis conceptos de postura y estructura. Eso también fue determinante en la investigación, porque de todo lo que elegí en la anatomía experiencial, fueron estos dos conceptos los que guiaron toda la investigación. Primero, la estructura es nuestro cuerpo a un nivel físico. Si podemos ponerlo en palabras cortas, serían los huesos, los músculos y todo lo que contiene nuestro cuerpo. Por otro lado, la postura es la forma en la que vivimos en nuestra estructura. Esto está determinado por las experiencias que tenemos, las creencias que tenemos y en nuestro día a día, el cómo elegimos vivir. Por último, el trazo en esta investigación ha sido utilizado también como método de registro, a lo que Freire denominaría como memoria orgánica. De alguna u otra forma es materializar la experiencia que el ser ha vivido. Lo que también es importante mencionar es aquí una cita que tengo de Benjamin, que dice: incluso en la más perfecta de las reproducciones, una cosa queda fuera de ella, el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia única en el lugar en el donde se encuentra. Aquí junto conmigo tengo mis 3 libretas, que son toda mi investigación de mi laboratorio. Todas ellas fueron, digamos, trazadas al terminar cada sesión de laboratorio, y esto es mi producto de la investigación, todos los trazos que están aquí. La metodología. Yo diría que esta fue la parte más caótica de la investigación, porque fue construyéndose. Yo tenía un plan muy ideado desde el inicio, que de hecho fue cambiando, y fue aquí donde me di cuenta, en conjunto con mi asesora, que la investigación responde a ciertas necesidades que, si no son escuchadas, nos pueden llevar hacia otro camino que no es al que queremos llegar. Mi laboratorio estuvo inspirado en la guía de la anatomía experiencial de Andrea Olsen y McHose, que en términos generales es una guía de 31 días en los que la persona que la lee se pone a conocer su cuerpo a nivel físico, a nivel social, y todo lo que de alguna u otra forma nos afecta de manera exterior y nos hace hacer y vivir en la estructura que nosotros elegimos. La segunda característica es que fue autoguiado. Yo fui la persona que diseñó el laboratorio y fui la única participante por el tema de la pandemia. Otro gran reto que tuvo mi investigación en ese momento. Fue muy difícil en ese entonces conseguir a personas que estuviesen, digamos, de manera presencial sin que esto no signifique un riesgo. Era el pico de la pandemia, entonces también era muy difícil diseñar un laboratorio virtual cuando yo no había tenido experiencia guiando cuerpos desde lo virtual antes. Y no quería que el laboratorio se vuelva un experimento, sino realmente quería que todo lo hallado sirviera para la investigación. La tercera característica es que fueron 30 días de manera consecutiva. Es decir, todos los días yo tenía una sesión de laboratorio que duraba aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y media, lo cual de alguna u otra forma se convirtió en un hábito, puesto que además de la hora y media de sesión que tenía tiempo de investigar antes, investigar después todas las curiosidades que surgían, y de alguna u otra forma se convirtió en mi día a día, en mi forma de vida. La sesión, bueno, la estructura básicamente iniciaba con un mapeo corporal inicial, luego empezaba la parte del movimiento, y luego el trazo post-movimiento, que era, digamos, el registro de la experiencia que había vivido. Mi laboratorio se dividió en 4 etapas. La primera se llamó Reconociéndome. El objetivo principal de esto fue reconocer la estructura de mi cuerpo, teniendo en cuenta principalmente la estructura ósea y muscular. La número 2 se tituló Redes Conectivas. El objetivo principal fue reconocer cómo mi estructura se conecta. Esto no solamente a un nivel físico, sino también un poco más abstracto, como lo podían ser la piel y otros componentes que ya veré después. La tercera etapa se tituló Reconociéndome en el exterior. Esto fue una necesidad de laboratorio, ya que sentía la ausencia de otros cuerpos. Me faltaba el tacto, me faltaba el mirar a otra persona, el sentir a otra persona, el compartir espacio con otra persona, y esta también la incluí en la metodología. El objetivo fue contactar a la estructura de mi cuerpo con superficies o elementos de distintas calidades, teniendo en cuenta cómo se adapta mi cuerpo para relacionarse con estas. Todo esto ante la ausencia de otro cuerpo. La cuarta se tituló Reconectando las necesidades corporales, precisamente por el encierro, la pandemia, la ansiedad diaria de no saber qué va a pasar mañana. Mi mismo cuerpo también necesitaba salir, porque bueno,
al igual que tal vez muchos estudiantes, mi cuarto y mi sala se convirtieron en mi estudio de danza, y ya no tenía un espacio que me sirviera para no pensar en eso, ¿no? Sentía que circulaba y circulaba y circulaba entre mi casa y el afuera para salir un momento y otra vez mi casa y el afuera. Entonces, evidentemente, también surgieron otras necesidades, que en este caso fue expandir la práctica a las necesidades de mi cuerpo, teniendo en cuenta mi quehacer como estudiante de danza en ese entonces. El trazo en el laboratorio es tal, es un trazo, no es un dibujo. También me pareció importante hacer esta diferencia, puesto que el dibujo tiene, digamos, esta necesidad de ser entendido, de ser interpretado. El trazo no. El trazo está exento de la obligación de ser entendido por un posible observador. Es decir, no buscaba tener formas específicas ni representar algo en específico, simplemente plasmar mi experiencia. Los materiales. Esto también es muy importante en mi metodología, puesto que inicialmente solo tenía planeado hacer trazos. Entonces tenía solo un lápiz de boceto y mis bitácoras. Sin embargo, por las sensaciones que emergían en mis laboratorios, empezó a surgir el color, empezó a surgir que necesitaba materiales distintos para plasmar mis necesidades distintas. Es por eso que decidí escuchar también esa parte de mí y empecé a tener lápices de colores, grafitos, plumones, acuarelas, todo de distinta textura que me ayudaba a plasmar precisamente la experiencia que yo quería. Por último, los métodos de registro, bueno, fueron mis cuadernos de bitácora que me acompañan aquí. Y bueno, las sesiones fueron grabadas para fines de, en caso necesitara resurgir algún tipo de sentimiento o idea, lo tenía ahí, digamos, de manera virtual. También la virtualidad. En este caso, mi asesora, esto fue sugerencia de mi asesora, porque sentía que la tesis, al ser 30 días, tenía 30 trazos por 2, es decir, 60, lo cual podía ser mucho material que no necesariamente iba a estar en la tesis. Entonces me dio esta idea de crear una extensión, que en este caso es una página web, en la que están todos los trazos de mi investigación, la bibliografía, mis sensaciones, las consignas, y todo, absolutamente todo el material que surgió en ese entonces. Esto me pareció muy curioso porque no encajaba en el formato APA, digamos, de citar y citar y citar, sino era un momento más para mí, más libre, en el que incluso yo podía diseñar mi investigación a mi manera, sin que esto significara tener que ponerlo en la tesis tal cual. Eso me parece importante porque a veces necesitamos drenar información para el documento, ¿no? Entonces tenemos que elegir qué poner y qué no, qué cito y qué no, qué es relevante y qué no. Y a veces cuando tenemos una práctica que es tan apegada a nosotros, nos da pena sacar material o cortar material. Entonces, esta fue una buena opción de mi asesora para que esto se mantenga, digamos, esté registrado todo, no en el documento, pero sí en mi experiencia. Por último, aquí están las 30, digamos, consignas que tuve para la práctica. Se pueden leer cosas muy específicas como estructura, cosas más, digamos, abstractas como la energía, la tensión y la relajación vertical, que va más hacia la columna, la exploración del suelo, las articulaciones, la piel, los sentidos, el peso. Todo absolutamente tiene un nombre, sin embargo, todo aterriza en el cuerpo, que es como llevé mi investigación. Eso es un ejemplo, el día 1. La figura A es mi primer trazo, que es el mapeo corporal inicial de mi cuerpo antes de iniciar la sesión de movimiento. Luego empieza el movimiento, y en este caso tenía como consigna estudiar la estructura de mi cuerpo a nivel óseo y muscular, de lo cual de toda la reflexión surgió este pequeño párrafo que voy a leer. Cuando me muevo, mi estructura se adapta, resuelve, cuestiona, construye su propia lógica y se deja fluir. De todo esto surgió una pregunta respecto a la simetría de mi cuerpo. ¿Somos estructuras proporcionalmente simétricas? Y desde esta pregunta surgió una exploración de movimiento que me llevó a trazar la figura B, que en este caso, en términos, digamos, específicos, sería el trazo post-movimiento, ¿no? Todos los 30 días fueron guiados más o menos de esta forma. Sin embargo, no había dimensionado lo que era realmente tener una práctica de 30 días seguidos, y la necesidad que a veces surge de que algo salga, ¿no? La necesidad de que algo tiene que salir para que yo pueda sentir que hoy logré mi objetivo de la investigación. Hubo días en los que tenía una consigna tan clara, como por ejemplo el día 1 de estructura.
Sin embargo, mi cuerpo en ese momento no se sentía. De hecho, hacia el final del laboratorio tuve una lesión, lo cual me impidió moverme de la manera en la que quería hacerlo para tal sesión, y tuve que redirigirla. Entonces, en ese entonces, yo entré en crisis con mi asesora, pensando de que había tirado toda mi investigación al agua, que todos los anteriores días habían sido por las puras, porque implicaba una pausa en la investigación, y yo estaba proponiendo un laboratorio diario. Entonces, de esa crisis aprendí a redirigir los objetivos de mi investigación, a usar como el cuerpo en el presente, que era tanto que lo estaba repitiendo, pero no lo estaba poniendo tanto en práctica. Lo importante que es la escucha, y no solamente a lo que está escrito, sino también a lo que el cuerpo siente. Como conclusiones, bueno, básicamente los goles de esta investigación fue elegir bien los conceptos. Tal como lo mencionó Ale, el delimitar es necesario, para mí fue muy necesario encontrar un concepto que se adapte para mí a lo que yo quería definir como postura y estructura y anatomía experiencial. Estos tres conceptos permitieron que se genere un ambiente propicio para que el cuerpo se encuentre dispuesto a dejar aparecer nuevas reflexiones sobre sí mismo. En segunda conclusión, las múltiples sesiones de laboratorio me condujeron a un lugar reflexivo que fue más allá de la estructura y aterrizó en un contexto social y humano. Esto es muy importante porque, si bien inicialmente la información que tenía era muy anatómica, muy científica, términos muy exactos, eso terminó trascendiendo, no solamente a mi forma de pensar, sino también a cómo veía mi propio cuerpo después de la práctica. En tercero, la práctica se vuelve un hábito consciente. El estar tan envuelta en mi investigación, lo cual también es importante, elegir algo que realmente te apasione, algo que realmente te guste. Yo estuve 1 año y medio en esta investigación y siento que no se hubiese podido dar, no hubiese podido haber visto la luz si realmente no era algo que me apasionaba y me hacía despertarme todos los días y tener esa curiosidad por investigar. Con altos y bajos, claramente, pero a fin de cuentas es algo que me gustaba, es algo que me interesaba y es algo que de alguna u otra manera alimentaba mi curiosidad por aprender y seguir investigando. Por último, es importante poder contar una investigación desde una voz propia. El mayor reto de mi investigación fue transcribir mi experiencia. La trazaba, la tenía grabada, la tenía aquí en el cuerpo, pero al pasarlo a lo escrito fue donde empezó mi mayor crisis. De hecho, estuve alrededor de 3 meses intentando encontrar el lenguaje apropiado para poder contarla. Y de hecho, muchas veces pensé en rehacer la investigación para poder encontrar una manera mejor de contar mi experiencia. Entiendo que a veces es importante apegarnos a un formato muy formal, que requiere citas, etcétera, pero también es importante darle paso a esta voz propia, a esta voz que ha sido básicamente, digamos, testigo de todo lo que ha sucedido, ¿no? Y para mí, ver esta investigación ahora, exponerla y compartirla, es básicamente el paso final, ¿no? De esta investigación. De hecho, hay muchas preguntas que siguen abiertas respecto al cuerpo, respecto al movimiento, respecto a la metodología, que no tiene un orden específico, pero me da mucho gusto poder haber compartido esto hoy con ustedes. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Yesenia. Interesante también lo que trae, qué importante lo que traes a partir de validar la propia voz como investigadora. En artes escénicas eso es fundamental, poder dialogar con tu práctica, me parece hermoso más lo que pasa. Stephanie Moreno es nuestra tercera expositora. Stephanie es licenciada en teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como actriz en diversos montajes como El Gran Teatro del Mundo, Contigo Aprendí, Proyecto 24, entre otros. Ella también fue ganadora del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación con su tesis de licenciatura y formó parte de la elaboración del artículo Una comunidad posible, la experiencia de creación y construcción de talleres virtuales de artes escénicas para niñas y niños de la Red de Clínicas San Juan de Dios del Perú y de una comunidad virtual con la Teletón Perú. Stephanie, cuéntanos acerca de tu investigación, que además tuve el placer de ser lectora en tu disertación. Gracias, Cato.
Bueno, el título de mi investigación es El teatro como experiencia y espacio para la generación de vínculos y soporte social entre pares al inicio de la etapa universitaria a distancia. Yo realicé mi investigación en pandemia, llevé todos los cursos virtuales, y algo que me motivó a generar este espacio virtual fue la experiencia que tuve en el curso de gestión y producción, estudiando los últimos ciclos de mi carrera. El último curso que me tocaba, que era práctico, lo llevé virtual, y ahí generé en grupo un taller que era de teatro para los cachimbos y cachimbas de la carrera especialidad de teatro, porque al ellos entrar a la carrera no tenían los cursos de actuación, los cursos de movimiento, los cursos que eran como prácticos e importantes para el primer ciclo. Entonces, hicimos ese taller, generamos este encuentro virtual sin muchas herramientas, ¿no? Porque para todos en ese momento era totalmente nuevo usar el Zoom, por ahí prender la cámara, entender la dinámica que existía, ¿no? En ese momento. Y me quedé mucho con esa experiencia, ¿no? Porque fue bien bonito las sesiones que tuvimos y generar este tipo de encuentro virtual que, bueno, para mí en ese momento era algo que no entendía muy bien cómo se estaba gestando. Luego de eso también tuve la oportunidad de estar en la bienvenida de cachimbos y cachimbas de Cato en el 2022. Y ahí esta bienvenida fue totalmente virtual, ¿no? Yo la contrasté mucho con mi experiencia de mi bienvenida del 2015, que fue increíble. Conocí ese mismo día a amigos, amigas de mi especialidad. Y claro, ¿no? Estos chicos y chicas se perdían de esta experiencia un poco en el momento de tenerla virtual, ¿no? Porque más parecía como ver un video más que estar en un encuentro juntos, ¿no? Y también noté mucho la importancia del chat, ¿no? En ese momento la comunicación de los cachimbos y cachimbas en su bienvenida, la emoción, todas las sensaciones que tenían las transmitían por el chat, ¿no? Y me quedé también con esa experiencia, y ya en el proceso de tesis, cuando ya te estaba llevando el curso de tesis 1, dije, ¿por qué no? ¿No? Sí, me ha importado mucho, he visto que es algo que me ha tocado, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde mi especialidad? Y pensé en hacer ese taller de teatro para cachimbas y cachimbos que fueron de Estudios Generales Letras y Estudios Generales Ciencias. Mi pregunta general fue ¿cómo contribuye el teatro a la formación de vínculos sociales y a la generación de redes de soporte entre pares en etapa de adaptación a la nueva vida universitaria virtual? Porque estos cachimbos y cachimbas de letras y ciencias acababan de salir del colegio, habían tenido esta experiencia de último año de colegio, que es bien importante para un adolescente, ¿no? La fiesta de promoción, por ahí el viaje, como que todas esas experiencias importantes las tuvieron virtuales en el colegio, su último año fue virtual, y encima la experiencia de entrar a la universidad también fue virtual. Se perdieron del examen de admisión, los nervios de entrar al salón, la cola que haces afuera de la Cato, y claro, ¿no? Tuvieron todas esas experiencias virtuales. Yo quise investigar y ver cómo haciendo un taller de teatro podía contribuir, aunque sea a crear un espacio virtual en donde ellos puedan conocerse, puedan conversar, puedan sentarse un momento y tratar de como recrear esta sensación de mirarse a los ojos a la hora de tener un espacio compartido. Bueno, ya hablé un poquito de la relevancia y motivación. Mis preguntas de investigación fueron qué estrategias y metodologías de la práctica teatral contribuyen a la formación de vínculos, cuáles son las características de los vínculos que se establecen, y de qué manera se aplican los juegos teatrales en un contexto virtual que permitía la integración entre pares. Yo había sido asistente de talleres en la presencialidad, no había tenido la experiencia de dictar un taller virtual, porque era 2021-1, pero había tenido la experiencia de estar en una obra, hice una obra de teatro que fue virtual, fue Proyecto 24, y ahí entendí un poco más, ¿no? Cómo sí se puede generar realmente un encuentro desde la virtualidad, ¿no? Sobre todo cuando estábamos en un momento de aislamiento y nos encontrábamos todos en nuestras casas, en nuestros cuartos, y habíamos creado como una nueva rutina. Yo estaba ahí segura de que sí se iba a lograr, ¿no? Igual tenía un poco de miedo porque decía, pucha, y si hago el taller y nadie se inscribe o nadie va, ¿qué hago? Un cambio de investigación. Pero felizmente cuando lo creamos, se inscribieron bastantes chicos, chicas y chicos, como 70 inscritos. Sí, yo estaba muy sorprendida, dije, Dios mío,
Y creo que eso también habla mucho de la importancia de estos espacios, ¿no? Espacios de encuentro en este periodo en donde, yo entiendo, ¿no? También era importante hacer que todos los cursos que eran presenciales sean virtuales, o sea, había muchas necesidades, pero esos espacios de encuentro también, al menos para mí, sí sentía que tenían una relevancia muy, muy importante en ese momento donde la soledad era algo que rondaba por todos nosotros. Ya haciendo mi investigación para poder escribir, fue importante leer mucho sobre estudios y experiencias sobre el teatro en adolescentes y jóvenes. Lo que más encontré fueron estudios y experiencias presenciales, no encontré muy poquitas virtuales, y también entender un poco y conocer un poco más sobre el mundo de los adolescentes, los nuevos espacios sociales que se crearon ante el distanciamiento, ¿no? Con la relevancia de las redes sociales en ese momento, la relevancia del intercambio que se generaba a través de los juegos, ¿no? Discord, como las nuevas dinámicas que se iban gestando a partir del aislamiento social. Y dentro de lo que era el teatro, dialogué mucho con autores como Peter Brook, Mateo Chiarella, Lorena Pastor, que fue mi asesora de tesis, que fue muy importante el acompañamiento que me hizo durante toda la investigación, en verdad le agradezco muchísimo. De juego dramático, sobre los vínculos y sobre la red de soporte, porque yo planteaba que en mi investigación, el taller de teatro, sea también un espacio de encuentro y de que sea también un espacio de soporte, ¿no? Que ellos se puedan conocer, puedan dialogar sobre las cosas que van sucediendo. Como todos eran alumnos, estudiantes, hablaban desde cosas como, uy, los exámenes parciales, uy, jale una práctica, hasta cómo se sentían, ¿no? En ese momento en el cual no podían encontrarse en un espacio físico, ¿no? Normalmente en un taller de teatro, si los chicos quieren juntarse, dicen, oye, vamos, no sé, a comer a algún sitio, vamos a una fiesta. No, aquí no, los chicos conversaban y sus espacios de encuentro seguían siendo virtuales, ¿no? Mi metodología fue enfoque y diseño metodológico, investigación de tipo cualitativa. Yo diseñé y apliqué un taller de teatro, tuvo 6 sesiones y una muestra final. Estuvo dirigido, como ya les comenté, a cachimbas y cachimbas de Estudios Generales Letras y Estudios Generales Ciencias. Sobre la teatralidad desde la virtualidad. Yo rescato 4 elementos. El juego fue muy importante para que este taller funcione. Tuvo un rol facilitador, porque me permitió a que el grupo confíe en sus propuestas, confíe en sus ideas, se lancen a la piscina de entrar a un taller de teatro virtual, que en ese momento era algo que no entendía muchos, ¿no? ¿Qué significaba, qué se hacía? Y también el juego ayudó muchísimo a que ellos pierdan este miedo a participar, ¿no? Algo que me sorprendió mucho fue que en la primera sesión, si bien se inscribieron 70, entraron 40, yo me presenté, ¿no? Como, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, y nadie prendía la cámara. Y yo dije, bueno, entraron 40, pero si nadie prende la cámara, no sé si se puede hacer mucho realmente, ¿no? Pero felizmente por ahí una chica que fue salvadora prendió la cámara y a todos en cadenitas empezaron a prenderla, ¿no? Y eso fue muy, muy importante, ¿no? Que poco a poco entiendan que era un espacio para ellos, para ellas, que ellos puedan sentirse cómodos de prender la cámara, de conversar, y que se diferencie un poco de un espacio de estudio, ¿no? No era un espacio evaluado, no había una nota, era un espacio de encuentro, quería que lo entiendan, y lo fueron entendiendo sesión por sesión, ¿no? Fue un trabajo que fue avanzando. El cuerpo y el movimiento también. Ellos trabajaban en diversos ejercicios, pero era un cuerpo que no tenía un contacto, ¿no? O sea, no estaban trabajando juntos, todos estaban en sus casas, en los espacios que ellos decidieron, pero traté de trabajar con ejercicios que los conecten a través de la mirada, que los conecten a través de entender que no están viendo un video, sino que están realmente conversando con la otra persona, ¿no? Yo recuerdo que uno de los chicos participantes me comentó que algo que le pasaba mucho con las clases era que si se quedaba dormido por ahí o no llegaba a una clase, cuando veía la grabación y el profesor decía, ¿alguien tiene alguna pregunta? Él quería hacer la pregunta, pero de ahí entendía que estaba viendo un video, ¿no? Que estaba viendo la grabación de su clase. Y claro, ¿no? En el taller no, realmente con los ejercicios que se hacían de A2, de A4, de A6, sí conversaban, sí tenían este intercambio, ¿no? Que era muy importante. Intercambio desde la voz y intercambio desde el cuerpo y el movimiento.
Trabajamos mucho las calidades de energía, los pesos, las velocidades, para que, bueno, ellos también estaban muchos en su primera experiencia de un taller de teatro, ¿no? Entonces era importante que también desde el cuerpo, desde el cambiarnos, separarnos de un cuerpo que al menos en mi caso y creo que en el de muchos estaba bien sentado, bien acostumbrado a estar mirando a la cámara, en la computadora, por ahí muchos con clases me comentaban los chicos y chicas que las clases las hacían en sus camas, ¿no? O sea, pararte y todo, y ya, claro, que ese taller sí era como, no, vamos, nos paramos, nos movemos, y era un espacio muy distinto, ¿no? Desde el cuerpo y el movimiento también. La imaginación también fue un tema muy importante. De hecho, yo en el taller tuve una estructura, ¿no? Presenté con Lorena, sí, esto es lo que quiero hacer sesión por sesión, pero también creo que lo más importante fue yo detallarme y ver qué funcionaba y qué no con este grupo en especial, ¿no? Y en el momento particular en el que se estaba haciendo el taller. Entonces vi que el grupo, increíble, en verdad yo les agradezco mucho a los chicos y chicas del taller, estaban muy dispuestos a todo, muy participativos, la imaginación fue algo muy importante en el proceso, jugamos mucho con el sí mágico de Stanislavski, ejercicios de exploración de personajes, se pudo como dar muchas cosas en este espacio y fue muy importante esta parte en el proceso. Y bueno, el espacio, ¿no? Que ellos decidían en dónde hacían el taller, a veces lo hacían en sus cuartos, otras veces lo hacían en la sala, por ahí que pasaba el papá, pasaba el perrito, y ya poco a poco iban entendiendo, ¿no? Que ellos decidían qué mostrar y que no, tenían la libertad de escoger el espacio que querían, y también el espacio virtual que se generaba eran sesiones grupales, o sea, la sesión de Zoom grupal con todas las ventanitas, los 40 participantes, 30 participantes, y trabajos en grupo pequeños de 3, de a 4, de a 2. Y bueno, todo esto dio fin a la creación, que fue la muestra final que tuvieron. Las narrativas creadas durante el taller, lo que más se creaba en todas las ejercicios de exploración, tenía el tema del miedo a la muerte, ¿no? Estaba muy presente en todas las exploraciones que hacíamos todos los días. Luego también hablaban mucho sobre la violencia y el amor romántico, estas escenas que hacían de que eran novios, hablaban mucho de este tema, ¿no? De la violencia contra la mujer sobre todo. Y también un tema que estuvo presente fue la clase en la presencialidad y el ansiado reencuentro, ¿no? Ellos, como se ven aquí en las imágenes, siempre usaban los fondos virtuales, era como lo más importante, el elemento básico para cada momento de exploración. Y el que más se repetía era el salón de clases, ¿no? Siempre. Había por ahí alguna exploración, alguna improvisación que se generaba, y era muy curioso cómo ellos recreaban lo que ellos consideraban que era un salón de clase de universidad, ¿no? Porque no habían tenido todavía la experiencia de compartir un espacio en la U, ¿no? Y conversaban en el chat, ¿no? Como, pucha, ¿será así cuando vayamos en presencial? Sí, nos encontramos. Y ya en mi tesis escrita, rescato algunos de los fragmentos que ellos tuvieron en la muestra final, ¿no? Cada uno tuvo diferentes escenas que la crearon libremente, con los personajes que fueron creando en las sesiones. Y hay muchas frases ahí que yo rescato en mi investigación que son muy importantes, que hablan de estos temas, ¿no? Está el miedo a la muerte, la violencia contra la mujer está, y este ansiado reencuentro también es bien bonito. Algo que para mí fue bien complicado de escribir en la tesis fue mi rol como guía, ¿no? Yo recuerdo que mi asesora Lorena, en cada sesión que teníamos me decía, ya Stephanie, pero recuerda escribir sobre tu rol en la investigación, ¿no? Y me costaba muchísimo. Pero al final sí está, lo logré plasmar en texto, porque para mí fue mucho más sencillo hablar sobre el proceso del taller, sobre lo que yo vi, más de lo que yo hice, ¿no? Como me costó un poco rescatar eso. Dentro de las características de los vínculos hablo sobre la motivación, que fue muy importante durante las primeras sesiones, ya que ellos mismos como se alentaban al encontrarse en el espacio, ¿no? Yo les pedía que al ingresar a cada sesión del taller pongan en una palabra cómo se sienten,
y ponían, ¿no? Estresados, cansados, tengo práctica mañana, jale un parcial. Y por ahí yo también, sí, yo también, ¿en cuál? Y como que comenzaban, ¿no? Y una vez que terminaba la sesión también les pedía que con una palabra me cuenten cómo se sienten, ¿no? Y siempre comentaban, liberado, por fin me desestresé, qué emoción, vamos a jugar. Entonces era como ellos mismos, al leerse, al encontrarse en este espacio, se motivaban tanto para continuar llegando a las sesiones, porque sí, yo también tenía miedo, ¿no? De que tal vez sesión por sesión se vayan saliendo, pero no, sí hubo un compromiso, que siento que fue muy importante la motivación que se dieron entre ellos, para llegar hasta la muestra final, ¿no? Que finalmente lo lograron. La integración también fue algo muy importante porque ellos muchas veces en las improvisaciones compartían subjetividades, ¿no? Y era muy importante que ellos entiendan, ¿no? Que a cada persona le afecta algo de diferentes formas, ¿no? Y que tenga un valor importante en el taller. Eso fue muy, muy importante. La autonomía también que ellos iban ganando. Si se salía algún inconveniente durante las sesiones, ellos los iban solucionando en grupo. Y la libertad en un lugar seguro, ¿no? Para mí era muy importante que ellos reconozcan que en este espacio que se creó, se sientan cómodos, ¿no? De poder compartir todo lo que quieran, respetando, como ya comenté, las subjetividades, lo que cada persona quiera compartir, ¿no? Siempre respetando mucho eso. Bueno, en conclusiones, fue muy importante, ¿no? El taller, incluso para mí también, ver cómo se pudo generar este espacio y se pudo trabajar desde la empatía, desde el respeto, por el trabajo que cada uno de ellos compartía en las sesiones, ¿no? Y la importancia de que estas subjetividades, estos temitas que ellos iban soltando en cada sesión, tenían un lugar importante para el grupo, ¿no? Porque finalmente terminaron teniendo una muestra final en donde tenían que coordinar, tenían que llegar a acuerdos, ¿no? Para ver qué mostrar y qué no. Y cada uno respetó las opiniones del grupo, ¿no? También algo muy importante es que al trabajar con personas, estamos permitiendo que ellos compartan experiencias que son importantes. Entonces siempre es vital generar esos espacios de intercambio con mucha conciencia de eso, ¿no? De que son espacios en donde vamos a respetar la integridad de cada uno de ellos, vamos a escuchar las sensibilidades de cada uno sin dañar, sin prohibir, sin juzgar, ¿no? Siendo como un espacio libre. Y me gustaría, bueno, hay muchas conclusiones que puse en mi tesis, porque lo más importante de una investigación son las conclusiones que te llevas, ¿no? Que rescatas. Y hay muchísimas, pero me gustaría terminar con los pocos minutos que me queda con un video en donde puedan escuchar a los participantes del taller. En la muestra final, minutos antes de la muestra, yo les pedí, ¿no? Chicos, ¿alguno de ustedes quiere hablar, quiere decir como qué tal la experiencia para que cuente? Y 3 me dijeron, sí, yo. Entonces, ya con ellos quiero cerrar la exposición. No está aquí. A ver si pongo con pantalla. A ver, vamos. Yo sé que puedo. 2 años de pandemia me han enseñado a compartir un video. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, no, sí. Sí. Taller a mí me trajo Claro. mucho alivio de repente decirlo, como que creo que todos ahorita que estamos más en las clases virtuales, más en la computadora que en otro lugar de nuestra casa, creo que este taller me hizo sentirme más libre, mucho más alegre, sentía que de repente toda la carga que tenía en los hombros de exámenes, PCs, tenía tareas que me dejaban todos los días, se me alivianaba solamente con estar 2 horas metidas en un día. La verdad es que para mí fue una experiencia muy linda, la verdad es porque yo nunca asistí a un taller de teatro y que pues también conocer y trabajar en equipo,
porque es algo que de repente yo que vengo de una carrera de ciencias no es algo que ocurre mucho, de que hayan trabajos en equipo, que hables con muchas personas. Creo que eso me trajo una muy buena experiencia. En general, el taller estuvo bonito. Así como dijo mi anterior compañera, hemos conocido a varias personas de diferentes facultades. Bueno, yo soy facultad de ciencias, he conocido a muchas personas de letras y también de arquitectura o algo relacionado al arte. Y estuvo genial. Me da como que nuevas visiones, o sea, me da la idea de que no estoy solo sufriendo en las prácticas, sino que sufrimos todos y juntitos. Agradezco también a las profes, a Karen, a Stephanie, por darnos la oportunidad de expresarnos bien y de conocer a más personas, los consejos, todos los movimientos para soltarnos y la palabra clave para entrar en escena. Me encantó. 1, 2, 3. Estar en la universidad, por más de que me gusta bastante, es muy cansado, pero algo que nunca me cansó y creo que nunca me cansaría de hacer es estar en este grupo, porque he conocido gente que, pucha, podíamos bromear de todas las cosas y mientras hacíamos el trabajo bromeábamos. Y eso se perdió bastante con lo de las clases virtuales, pero acá encontré personas con las que creo que tengo pensamientos afines y aprendí mucho. Y me hicieron ver este lado tan bonito que es lo de teatro y el trabajo en equipo. Muchas gracias. Mira, otro taller de teatro, sí podríamos unirnos también. Sería genial. Les agradezco a Stephanie y a la otra mentora, porque en vez de tratarnos como maestras o llamarnos la atención, fueron más como amigas. Se me dijeran que tengo que hacer otro taller de teatro con ustedes, chicos, créanme que lo haría ni pensarlo, porque fue una hermosa experiencia y me gustaría conocerlos a todos ustedes en algún momento de manera presencial, y que la verdad es que los voy a recordar con mucho cariño a todos ustedes. Hermoso. Hermosa experiencia, qué hermosa investigación, gracias Stephanie. Vamos a cerrar las exposiciones con Tirso Causillas. Tirso es teatrista e investigador en artes escénicas y política con experiencia en docencia y licenciado en creación y producción escénica por la CUT. Como creador escénico en el rol de director, actor y dramaturgo, ha participado en diversas piezas como Financiamiento Desaprobado, gran obra, ganadora del concurso Sala de Parto, Juzgado de Familia número 6, ganadora del premio a Mejor Director por el Oficio Crítico y seleccionada al FAE 2022, La Vía Virtual Maravillosa, Cómo Criar Dinosaurios Rojos, entre otras. Es editor y compilador del libro Palabras en Movimiento sobre investigación en danza y artes escénicas, publicado por la especialidad de danza PUC. Como investigador ha participado en diversos congresos internacionales y en procesos de investigación-creación orientados a pensar, hacer política desde el arte escénico. Adelante, Tirso. Gracias, Katiuska. Voy a empezar con un videito de la obra que fue El campo de la tesis. Voy a detenerme. Voy a compartir pantalla y voy a compartir. Juzgado de Familia número 6 fue, estoy viendo la pantalla porque voy a compartir otra vez. Disculpen, estoy buscando, aquí estoy. Y ahora sí.
Qué raro. Creo que ya está acá, ¿no? Sí. Creo que ya no quiero virtualidad, quiero solo presencialidad. Ahí está. Bueno, el campo de la tesis, digamos, estuvo centrado en esta obra que se llama Juzgado de Familia número 6, que por suerte ha podido tener una vida bonita en la cual hemos podido seguir aprendiendo y transitando con diversos públicos. Tuvimos una gira nacional por Zoom con la organización Manuela Ramos, donde pudimos trabajar con operadores de justicia, policías y promotoras de la organización feminista para compartir la obra, ¿no? Y luego eso, hacer conversatorios, espacios de diálogo. También entrenamos en el Encuentro de Derechos Humanos, que nos permitió también hacer una mesa de diálogo para poder conversar, y este marzo vamos a tener temporada, así que están invitados. La tesis se llama Juzgado de Familia número 6, la construcción de una representación escénica de la relación estructural entre la mujer y la ley desde la experiencia personal autoficcionada, y fue asesorada por Lorena Pastor. Me voy a centrar sobre todo en los aspectos metodológicos de la tesis, porque me parece apropiado, ¿no? Intentando pensar la metodología no como el reporte de los métodos de las cosas que se hacen, sino como la reflexión en torno a la forma en que construimos conocimiento desde las artes, en este caso, ¿no? Pero primero voy a empezar por la carnecita, que es, digamos, la carne de los procesos metodológicos, es que no solamente las metodologías importadas de la investigación cualitativa, de las ciencias sociales, importan y dialogan, sino que también las metodologías propias de los procesos artísticos dialogan con esas otras metodologías académicas. Entonces, como es una obra autoficcional sobre violencia contra la mujer, evidentemente no la escribí yo, la escribió Nani Piz, que es mi esposa además, y ella empezaba, tenemos en la autoficción, en la teoría, está el principio de que el yo es un yo fragmentado y en permanente construcción. O sea, hay múltiples yoes, ¿no? Entonces cada escena es como un tributo a eso, y son muy distintas entre sí, en iluminación, en forma, en estilo de actuación, en método, en lo que hemos hecho para crearla, ¿no? Pero me voy a centrar en la primera, que es la que menos efectos especiales tiene, digamos. O sea, es en una donde cuando lo hagamos en presencial va a ser así, como hablando uno a uno. Nani lo que decía era que cada uno tuviera un papelito, y que en ese papelito escribieran algo que es difícil de contar. Privado. Luego de eso, una vez que lo escribías, lo mirabas, es fuerte escribir eso, porque algo que es difícil de contar generalmente nos atañe a algún tipo de recuerdo doloroso, ¿no? Nos atañe a algún tipo de cosa que es difícil de procesar. Tiene que ver, diciéndolo directamente, con el trauma y con el trabajo del trauma en las artes. Luego Nani invitaba al público a que intervengan en ese papelito, a que hagan algo con eso que es difícil de contar, en la idea de que esos eventos no se quedan ahí fosilizados, sino que siguen actuando en el presente, y eso también es una oportunidad para transformar esos eventos. Y mientras hacía eso nos iba hablando de cómo la memoria, desde ciertos marcos psicólogos, además de ciertos marcos psicológicos y cognitivos contemporáneos, se construye en el presente. No es algo a lo que tienes acceso y que está fijado, sino que se va reconstruyendo cada vez que convocamos el recuerdo. Y que de alguna manera eso estábamos haciendo a nivel parcial, para luego mostrarnos su propio papelito, que es el título de la obra. Y entonces esa estrategia lo que buscaba era desde ya encuadrarnos en el proceso autoficcional y contarnos qué perspectiva teníamos como investigadores y como creadores sobre los procesos creativos y sobre este proceso creativo en especial. Algo que es difícil de contar, además de que es difícil de contar por nuestra propia biografía, también me parece que atañe a los límites del lenguaje, en el sentido de que las palabras no alcanzan, digamos. Las palabras son insuficientes para. Entonces, cuando alguien se confronta con eso, entendemos que no solamente es una cuestión estructural, sino que también es una cuestión subjetiva, encarnada, que de alguna manera nos afecta y nos trastoca, ¿no? En ese sentido, la idea de trauma lacaniana, por ejemplo, para Lacan el trauma es aquello que no puede ser representado, aquello que no puede ser simbolizado, que no puede ser convertido en conocimiento, digamos, en palabras o en escena. De alguna manera, al decir esto, traemos eso que es difícil de contar, pero al mismo tiempo decimos que, claro, no vamos a poder agarrarlo, no lo vamos a poder simbolizar por completo, pero algo podemos hacer modesto, que es este papelito, ¿no? Y en este caso la obra es ese papelito modesto, digamos. Eso es lo que la actriz autora había hecho con sus propias experiencias. Y en ese contexto, la pregunta era, entonces, ¿cómo construir desde la práctica una representación escénica
la relación estructural de la mujer y la ley, desde la experiencia autoficcionada en este proceso creativo. Como ven, es una pregunta que va directamente al cómo, y por eso creo que también podría ser pensada como una pregunta metodológica. ¿Qué estrategias se construyen para generar espacios de cuidado en todos los roles, y para que ese espacio de cuidado sea también un espacio creativo? En el caso de la tesis, la pregunta está además centrada específicamente en el rol del director en la autoficción escénica, cuando el director no es ese que autoficciona. Porque finalmente, el rol del director implica un rebote con lo que los creadores en el espacio traen, pero ese rebote debe tener la consideración de que este creador no es un intérprete afuera que solo hace, sino que es un creador que no solamente es autor de lo que hace, es también dueño y comprende lo que hace de una manera muchísimo más profunda y encarnada de lo que el director jamás podrá entender. Y sin embargo, están construyendo juntos. Entonces, ¿qué hacer en este tan difícil proceso? Hay una tesis de teatro, me parece, de Junior Condori, en donde hace una serie, estudia como a 4 o 5 procesos autoficcionales, y podrán ver que el momento de la edición, el momento de la montaje, el momento de ya exploramos un montón, pero es el momento de decir esto va y esto no va, es el momento del conato de conflicto, si se quiere decir así. Es el momento en donde empezamos a decir es necesario sentarnos a conversar, y es necesario ordenarnos, porque yo quiero que vaya eso, pero tú no quieres que vaya eso, y porque no podemos hacer montaje de 5 horas, 6 horas todavía, aunque sabemos que ya Fabri hace sus 3 días, pero justamente ahí empiezan los problemas, entre comillas. Antes de ir hacia, porque lo que quiero transmitirles y convertirles es que la idea del diálogo entró como en varios niveles dentro del proceso creativo. Pero antes de eso me voy a retener en la idea de construir desde la práctica, porque esta parte de la pregunta impacta directamente en la investigación desde las artes. Cojo la definición de Hánula, un manual muy interesante de creación, que lo que dice es que la investigación artística puede ser leída como proceso artístico más argumentar un punto de vista. Y él lo trae a propósito de la necesidad de verbalización, porque sin duda hay una serie de estudios críticos sobre cómo la palabra y el texto son las formas hegemónicas de conocimiento, y hay que generar resistencia y combatirlo, pero también hay que entender que conversar entre nosotros, como en este espacio en este momento, que conversar con nuestros compañeros de creación, también pueden ser el espacio reflexivo metafórico, similar al momento en que el pintor deja un rato el trazo, da un paso atrás y mira qué está haciendo. Sobre todo cuando no hay un solo pintor, y cuando hay distintos roles, cuando hay distintas formas de hacer. Hay momentos en los cuales, a mí me parece, y es un poco lo que propongo en la tesis, habría que dejar de hacer. No porque hablando se vaya a construir la cosa está ahí, viene con nosotros, con nuestras historias, con nuestros cuerpos, sino porque sobre todo en autoficción, convocamos nuestra propia historia, y lo que convocamos, siguiendo a Sergio Blanco, por ejemplo, o siguiendo los marcos psicoanalíticos, en este caso lacanianos, pero también freudianos, lo que convocamos no es un recuerdo, vive, está ahí. Entonces realmente trabajar con experiencias de ese tipo implica volver a pasarlas, entonces eso requiere espacios de cuidado. Obviamente los directores no estamos formados como terapeutas, no ese es el rollo, pero sí tenemos la capacidad de preguntar, oye, ¿cómo estás? Incluso entender que a veces conversar y entender cómo la creadora o el creador entiende lo que está sucediendo con respecto a su su trayectoria como creador o artista, o su vida, son momentos en los cuales vale la pena pensar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos yendo? ¿Quieres ir por acá? ¿No quieres ir por acá? ¿Hasta qué punto vamos? Entonces, y creo que de alguna manera la idea de argumentar desde un punto de vista es un poco, esto que estoy diciendo, es un poco lo que trae la investigación desde las artes, por su énfasis en el registro, y por su énfasis en el registro reflexivo. No solo registro lo que hago, sino pienso lo que hago mientras lo hago. Otra definición que me parece pertinente para lo que estoy diciendo es esta de Vicente, que el objeto de la investigación artística es el arte mirado desde el arte. Lo cual no implica un llamado al ostracismo, ¿no? No implica un llamado solamente a verse a sí mismo, sino que implica un llamado, creo yo, y lo desarrolla Vicente, a hacer extrañas nuestras propias herramientas, a no creer que las herramientas llegan con la tradición y deben ser utilizadas como tales, acríticamente, sino a pensar, oye, ¿y esto de dónde viene? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se integra dentro de mi pregunta creativa? Porque una cuestión importante que podríamos aprender de las ciencias sociales y de la investigación cualitativa en general es que la metodología debe estar en diálogo constante con la teoría y con la práctica. Es decir, la entrevista misma
tiene distintas formas posibles que deben entrar en un diálogo con lo que se sabe, en este caso, se sabe estéticamente, se sabe a partir de otras obras, y lo que se quiere saber. Entonces, paso al diálogo. Para entrar al diálogo, tenemos una historia en artes, en teatro, sobre todo, para comprender ese tipo de discurso. El teatro desde el principio ha implicado un tipo de discurso que entra en conflicto. Piensen en Edipo, en la tragedia griega. Edipo, en su empecinada búsqueda por la verdad, conversa, dialoga con una serie de personas que le dicen, deja de buscar la verdad porque encontrarás su perdición, y él dice, no, igual la voy a buscar, deja de buscar la verdad porque encontrarás la perdición, y finalmente se saca los ojos, descubre que ha matado a su padre y que ha tenido hijos con su madre, y se da la tragedia. Hamlet también, digamos, Hamlet recibe las palabras, recibe el diálogo de este padre que le marca una herencia simbólica de la cual él, digamos, es una herencia bien pesada, ¿no? Destruye el orden político imperante y asúmete en el poder y véngame, ¿no? Y que lo termina matando, ¿no? Y encontramos ahí cómo las palabras y cómo el diálogo en el discurso teatral siempre son palabras encarnadas, palabras en movimiento. O Ibsen, en Casa de Muñecas, con este gran momento de Nora, en que Nora dice, vamos a conversar. Me acuerdo que mi profesor Ernesto Ráez decía que es el primer momento en la historia del teatro escrito en que una mujer le dice a un hombre, oye, detente, conversemos, y le dice sus verdades, digamos, antes del gran portazo de esta obra. Ya a nivel metodológico me gustaría traer a Paulo Freire. Es importante Paulo Freire para las artes escénicas porque, como sabemos, es un gran inspirador de Augusto Boal y su teatro del oprimido, por su pedagogía del oprimido, y también es importante saber que las innovaciones metodológicas que podemos dialogar en artes escénicas, como la autoetnografía, tienen una relación también con Freire, por ejemplo, en la autoetnografía performática, que propone Norman Denzin, que es un experto en metodología cualitativa. Pero antes de entrar a eso, voy a leer lo que dice Freire sobre el diálogo. Dado que el diálogo es el encuentro de los hombres que pronuncian el mundo, no puede existir una pronunciación de unos a otros, es decir, no podemos imponer. Es un acto creador. Al basarse en el amor, la humildad, la fe en los hombres, el diálogo se transforma en una relación horizontal, en que la confianza de un polo en el otro es una consecuencia obvia. Aquí Freire nos está hablando también del diálogo en su dimensión ideal. Por eso podemos ver en su texto cómo lo que más nos dice Freire es que no es un diálogo y que es una imposición discursiva. El diálogo, como había dicho hace un rato, sobre todo en teatro, implica cierto conflicto e implica cierta necesidad de justamente construir ese ideal. Al hablar de diálogo, Freire dice que inevitablemente hablamos de palabra, y para hablar de palabra verdadera y transformadora, palabra que pueda ser constructora de conocimiento, Freire hace esta intención, esta necesidad de la palabra, como para ser palabra transformadora, como palabra que es acción y que es reflexión, y que por tanto se construye y se constituye como praxis, que veremos se parece un poco a las afirmaciones que se están haciendo en general sobre las investigaciones desde las prácticas artísticas. Sin embargo, Freire nos dirá que si la acción carece de reflexión, nos encontramos entonces con... Si la acción carece de reflexión, nos encontramos entonces con activismo, nos encontramos con un espacio en que no hay... la acción se vuelve acéfala, la acción no tiene hacia dónde ir, y si la reflexión carece de acción, estamos hablando de palabrería, verbalismo, verborraje. José Antonio Sánchez nos dirá que el diálogo, el discurso y la conversación tienen una ventaja porque pueden saltar de un lado a otro, y porque en las investigaciones y en la investigación artística, la voz de los expertos puede verse retada por los no expertos, las voces de los maestros pueden verse cuestionadas por los no maestros, etc., ¿no? Ya en la tesis, metodológicamente, el diálogo tuvo tres espacios, tres niveles. El diálogo como metáfora de la relación actriz, autora y director, es decir, tomando un poco las ciertas directivas de la creación colectiva latinoamericana, se construye el rol. El rol no está dado por sí mismo, sino que hay que conversarlo. Las decisiones de dirección también se conversan. Y eso implica, inevitablemente, choques de perspectivas. ¿Es el acto creativo un acto conflictivo? La cuestión sería canalizar los conflictos para poder convertirlos en el motor de la creación. La segunda forma de entender el diálogo es el diálogo como estrategia metodológica de creación. Ahí podríamos observar cosas referentes a distintos tipos de entrevista, la autoentrevista, la entrevista narrativa, etc.
Y finalmente, y con esto voy a cerrar, el diálogo escrito a varias manos como forma de redacción de la investigación artística. Los formatos académicos mismos están en constante transformación y la investigación artística implica también generar formatos híbridos de trabajo. Lo digo porque la obra está escrita, la tesis está escrita como una obra. Pueden ver acá, están las acotaciones. O sea, la idea era un poco una película con comentarios al director, tipo, no sé, estás viendo El Señor de los Anillos, el director te dice acá, elegí este plano por esto. Es lo mismo, solo que ahí también hay un espacio para reflexión teórica y para hablar de lo que está sucediendo en la obra, de las premisas que nos llevaron a esto, de lo que sentí yo mientras sucedía y el análisis posterior. Ahí pueden verme a mí, estas son las acotaciones que más bien dicen dónde estamos, qué está pasando, aquí estoy yo conversando, ¿y con quién dialogo? En primer lugar con ella, que es el avatar autoficcional creado por la autora. Ella dice, ella entiende la insignificancia de esa historia, y yo me hago preguntas con respecto a lo que va sucediendo en la obra, y también dialogo directamente con Nani Piz, con la actriz creadora. ¿Cómo? Yo le pedí que cada capítulo redactado, ella lo lea y lo comente. Y si era necesario, interrumpiera las reflexiones para que yo las vuelva a trabajar. ¿Cómo se hace esto? Digamos, podría ser presentado como tal, pero lo que hice fue agarrar todas las intervenciones de Nani, ponerlas como anexo 2 y citarla como tal. Una cosa curiosa es que hay un momento de la tesis que dice mostrar y decir, en el sentido doble que estaba diciendo, y son 2 páginas que dicen solo mostrar y decir, y no me asesora, maravillosa, la correctora de estilo me decía, oye, pero eso no podría ser una imagen, y podrías consignarlo como imagen. Y hay una negociación, ¿no? Porque justamente el rollo era hacer que las palabras académicas hagan cosas que normalmente no hacen. Y para cerrar, un poco haciendo un guiño y un saludo a ese espacio que hubo, ese espacio en donde la última palabra no era además era una obra sobre violencia contra la mujer. Entonces era importante que la última palabra no sea la mía, a pesar de que era una tesis de licenciatura en un contexto específico. Igual, Nani pudo comentar, como les dije, entonces le voy a pedir ahora a Nani que lea el punto final de la tesis antes de las conclusiones. Eso me pide que yo sea quien tenga la última palabra de su tesis. Quiere ser él quien inicie el diálogo y ser yo quien pone el punto final. No quiero reproducir las prácticas de dominación en nuestro encuentro creativo. No podría, no está hecho de eso, de otra confirmación. Y por eso he hecho de este proceso lo que he logrado hacer. El espacio de amor, cuidado y resignación para mí. Le digo que por qué no cerrar con sus palabras que son tan hermosas. Me pide cariñosamente que si me parece cierre yo. Lo hago entonces, Tirso, haciendo trampa, haciendo tus palabras también mías. 7 páginas arriba. Decimos, escribo esas palabras intentando navegar en 2 ríos diferentes al mismo tiempo. Escribo tratando de mostrar aquello que pasó y tratando de decir cómo funcionó, qué premisas nos acompañaron. Escribo tratando de ordenar mis impulsos políticos como creador escénico y la conciencia de mis limitaciones. Escribo tratando de contarles cómo funcionó nuestro proceso creativo. Escribo tratando de contarles qué creo que está detrás de mi trabajo en ilusión. Es algo difícil de contar, pero lo hagan. Auxilios y 2021 de la ilusión. Gracias, Tirso. Yo no sé si los que nos están escuchando desde el Facebook Live habrán escuchado a Nani. Lean la tesis de Tirso, las partes finales de las palabras tan hermosas que ha leído Nani, que es el final de la tesis de Tirso. 4 tesis muy valiosas, 4 investigaciones muy valiosas, muy distintas además, ¿no? Una tesis sobre una obra de teatro, que además es la obra de teatro, es maravilloso. La otra tesis sobre un taller de teatro para entender cómo se generan los vínculos entre estudiantes que nunca se han visto, hermoso. Un taller de 32 días donde la actriz, la performance es el objeto de estudio y además desarrolla su propia metodología, una tesis autoetnográfica. Y finalmente la observación de un objeto de investigación interesantísimo, poco observado, que es el mundo de las raperas y hip-hoperas en la ciudad de Lima, ¿no? 4 investigaciones que yo invito a quienes están acá y a quienes están en casa a buscar, están en el repositorio de las tesis PUC para que les den una mirada, porque realmente es un conocer cómo se está generando el conocimiento en las artes escénicas desde esta universidad y que me parecen valiosísimas para
nuestro medio, para nuestro, esto que estamos buscando hacer, que es que la investigación en artes escénicas finalmente tenga un lugar importante, ¿no? Yo traigo, no sé si hay preguntas en el Facebook, o si alguien tiene una pregunta acá, pero yo traigo una pregunta para los 4 investigadores. Tengo varias, pero es que si no nos quedaríamos una larga. Y entonces tengo muchas preguntas, pero ya de ahí no se está. Pero me gustaría, Ale me sugirió, hablemos sobre la metodología o sobre crear en pandemia, pero claramente eso es algo de lo que ya hemos hablado durante sus exposiciones. Me gustaría que pensemos, o que hagan el ejercicio de pensar es lo más difícil, en un gran descubrimiento a partir de la investigación, uno solo, con el que podrían quedarse y decir, esto no me lo esperaba, y apareció a partir de todos estos meses que estuve trabajando. ¿Y cuál fue la resistencia? Son dos cosas que me piden a que piensen. Uno, el gran descubrimiento, y cuál fue la resistencia más grande que tuvieron que atravesar para poder hacer esta investigación. Entonces, no sé quién quiere empezar. Estudian las dos. Son difíciles. Piensen en el gran descubrimiento y en la resistencia más grande que tuvieron que atravesar para llegar a esto, ¿no? A lo que nos han traído hoy para compartir. Dale, gracias. Yo creo que algo que descubrí, que no esperaba descubrir, es toda iniciar una reflexión ética en torno a la investigación artística. Que no sé si en la tesis aparece, pero no aparece con toda la fuerza que ha aparecido después en el tiempo que he venido pensando después. De hecho, mi tesis de bachillerato tenía que ver con eso, y luego estoy haciendo cosas con eso, ¿no? En encuentros de investigación y esas cosas. En cómo, esto que yo decía, ¿no? Que este gran aporte de la investigación artística es la posibilidad de hacer un énfasis en el registro. Me acuerdo que Robin Nelson, por ejemplo, venía a decirnos cosas interesantes con eso, ¿no? No se registra todo porque es imposible, registremos ese insight, ese momento de descubrimiento, ese momento en que decimos queda, eso es interesante. Ese énfasis, más el énfasis en reflexionar en torno a lo que he registrado, o sea, no necesariamente convertirse en filósofos o en científicos sociales, sino utilizar ciertos marcos, ¿no? Porque, bueno, tenemos un montón de teóricos de las artes escénicas para pensar esto que he registrado y esos insights, pueden tener un estatuto ético, en el sentido de que pueden ser un espacio para reportar lo que se hace y para pensar la razón de lo que se hace. En artes vivas y en performance tenemos una serie de ejemplos de transgresión de los límites físicos enorme, ¿no? Marina Abramovic, Living Theater, John Athey, por ejemplo, que también hace cosas tiene una performance llamada El Ano Solar, que se hace un gran tatuaje en forma de sol con el centro en el ano y saca cosas de ahí, pero sí, y Paul Preciado, que es este filósofo importantísimo de los estudios queer, rescata esa performance como una forma de construcción de sexualidades alternativas. Entonces, el nivel de cosas que se han hecho en performance y en teatro, porque Jan Fabre tiene montajes de 3 días, por ejemplo, que deben ser para esos actores, y de hecho han habido hasta denuncias de algunos actores, o sea, pero no me refiero a eso, me refiero a, dentro de los límites establecidos, el nivel a los cuales se llega en el teatro, en la danza, etc. Y además, el teatro testimonial también implica no daño físico necesariamente, pero implica hablar de cosas que hemos dicho que se reviven. Entonces, reportarlo, decir, ya, yo he decidido, por ejemplo, Marina Abramovic, yo he decidido poner estos 70 artículos, uno de los artículos será una pistola, y la razón por la cual yo estoy haciendo es A, B, C, D, permite también empezar a discutir entre artistas, no entre expertos de afuera, críticos de arte, etcétera, que también pueden llegar a la discusión, no está mal, pero entre artistas también podemos decir, oye, pero ¿qué concepción de teatro tenemos? Y cómo juntos vamos viendo hasta dónde rompemos los límites, porque quitarle esa posibilidad al teatro de hablar de cosas durísimas, o de hacer cosas durísimas, también es quitarle el motor de la creación, porque ahí estamos. Pero, y con esto ya cierro, la investigación artística podría permitir hablar sobre eso un montón, y discutir entre nosotros, para regularnos entre nosotros, para pelearnos, debatir, criticarnos y decir, oye, no, o sea, no puedes tratar así a un actor, etcétera, ¿no? Importante, además, saber, después de tantos años de efectivamente soportar en favor del arte, ¿no? O sea, para los artistas, para los performers. Gracias, Cris. Sí, yo, bueno, estaba pensando que sí, en realidad
recalcar que lo que dije en mi exposición de que yo comencé siendo no feminista y luego pasé a ser feminista, cómo retrata fue un movimiento muy interesante porque literalmente retrata lo que estoy experimentando en mi tesis en el proceso. Y por eso el sostén fue muy importante tanto de mi asesor como propio en terapia, porque literal tuve que sumergirme en terapia en fase de pandemia. Y también de mis alrededores, mis familiares y, bueno, mi familia elegida también, ¿no? Entonces creo que temas de investigación que pueden tocar fibras, como muchos han conversado, ¿no? Desde toda su experiencia, abren mucho cuando toca temas muy personales, ¿no? Cosas que se viven a diario, que es parte de la lucha feminista. Y encontrarme tan inserta en varios discursos y en varias historias de Lima, de Perú, nacional, ¿no? Latinoamérica, globalizado, España, la bibliografía también que tengo en España, muchísimas de España, hay muchas investigaciones feministas de música, y encontrarme también marginalizada, también discriminada, también excluida dentro de mi escena independiente como profesionaria, creo que ha sido un gran descubrimiento para mí porque le da peso y le da sostén también desde mi propia tesis, como un reflejo, ¿no? Básicamente termina siendo un autorretrato, como ustedes también dijeron, ¿no? Eso creo que fue el mayor descubrimiento. Sí. Gracias, Alexandra, muchas gracias. Stephanie. Bueno, creo que el mayor reto que se me presentó, creo que fue el inicio, ¿no? El decidir, voy a hacer un taller, voy a ver si es que se inscribe la gente o no, como arriesgar y apostar por esa idea, ¿no? Porque yo también sabía el contexto en el que estábamos, qué tantas ganas tienes realmente ya estás estudiando un montón, ya estás en clase, ya tienes 1000 cargas por ahí que tienes que llevar a la familia a la casa, estás encerrado en un espacio, y tienes que hacer un taller de teatro, o sea, también el compromiso que exigía, ¿no? Porque tenías que ir a una cantidad de sesiones. Entonces, sí, estar consciente del contexto en el que me encontraba y realizar el taller fue el mayor reto, ¿no? Porque también recuerdo que me llegaban correos de chicas y chicos que se salían por, obviamente, causas de la pandemia, ¿no? Por ahí que fallecía algún familiar se encontraba enfermo. Y claro, ¿no? Tener presente eso, que estamos en ese contexto de aislamiento social. Y creo que el mayor descubrimiento fue ver cómo se apoyaban en el momento de creación, ¿no? Yo nunca me esperé, por ejemplo, una chica en las últimas sesiones me comentó que no iba a tener cámara para la muestra final. Me dijo, no voy a tener cámara, probablemente me tengan que retirar, lo siento. Y el mismo grupo dijeron, no te preocupes, ahorita lo solucionamos. Hicieron todo su texto, la chica se volvió narradora en una propuesta, o sea, ellos lo solucionaron en un segundo, ¿no? Porque a mí, que ella me comentó eso, me quedé como un poquito en blanco. Entonces, tener ese soporte también, para mí, ¿no? O sea, yo me sentí inserta también en esta red de soporte que generar. Creo que eso fue como el mayor esfuerzo. Muchas gracias, Stephanie. No sé si ya tenía que decir. Bueno, yo diría que el mayor reto de la investigación fue ser el objeto de estudio de mi propia investigación. Sí. No lo había dimensionado como tal al inicio, porque fue básicamente una solución a la pandemia. ¿Ok? No tengo gente, no puedo manejar un taller virtual porque no tengo experiencia, y mucho menos voy a ponerme a experimentar en mi tesis esto. Soy yo. El separar el diseño del laboratorio, al mismo tiempo ser la persona que iba a estar en el laboratorio. Digamos, discernir entre qué era lo importante, qué era lo relevante, qué no para el texto. Yo siento que eso fue lo que me llevó a varias crisis, de hecho, pero en conjunto con mi asesora pudimos ver la luz al final. Y bueno, la resistencia, yo diría que es, en mi caso, no dimensionar que es la primera investigación que uno está haciendo. Y cito a mi profesora Mirela Carbones, si en algún momento ves esto. No, bueno, nos juntamos todas de promoción y nos ha visto en muchos años en danza, entonces nos dijo, es su primera investigación en artes escénicas, tranquila, es su primera tesis, no tiene que ser tan grande como ustedes piensan.
denle valor a lo que ustedes están haciendo porque es importante para ustedes y desde ese punto ya tiene mucho valor. Siento que el querer hacer que algo salga bien, digamos, como una meta, es algo que todos tenemos cuando nos enfrentamos a la tesis, pero el peso de que tiene que ser la super tesis, siento que estuvo presente en muchos de mis procesos, y siento que el darle valor a lo que estaba pasando en ese momento es lo que, digamos, me hacía resistirme un poco a esto, pero Mirela siempre presente aquí. Es la primera tesis de tu vida, así que tranquila, no pasa nada, está bien. Gracias, Yesenia, muchas gracias. Y gracias nuevamente a nuestros 4 investigadores. Invitamos... ¿Hay una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron en el proceso de escritura del documento, de aterrizar las ideas y hallarlos en papel? Sí, algunos han respondido, pero no sé si alguien quiere responder esta pregunta, que cómo se sintieron en el proceso de escritura del documento, de aterrizar las ideas y los hallazgos en el papel. Es algo con lo que los tesistas de licenciatura batallan mucho. Dale, por favor. Creo que los marcos de escritura performática y escritura autonográfica me sirvieron un montón para ver que hay harta marcianada ya hecha, digamos, por todos lados. Entonces, el reporte de los experimentos que hay, por ejemplo, en la maestría de Artes Vivas en Colombia, no recuerdo qué universidad ahora, pero hay una serie de otras cosas, o hay un journal que se llama Journal of Artistic Research en Europa, donde está Bordeaux, varios expertos en metodología lo fundaron, y tienen como una especie de diseño, mapa, un presi para investigaciones del arte, donde puedes hacer todo lo que quieras, poner imágenes, sonidos. Entonces, desde ahí... en el chat para la gente. Ahí lo pongo ahí. Está bien bacán y es gratis la plataforma, además se puede entrar y uno lo saca nomás. Entonces, al ver eso, empecé, pero solamente después de ver que había todo eso, empecé a disfrutar un montón para hacer un poquito lo que me diera la gana, ¿no? Que fue no toda la tesis, fue la parte de análisis de la obra, pero a partir de ahí disfruté bastante. Me sentí bien. Yo quería compartir, de hecho, que no es fácil adaptarse, creo que también el curso lo decía, adaptarse al formato académico. Creo que todo fue la universidad, de cómo ahora reporto esto que estoy viendo, ¿no? Lo que estoy sintiendo, cómo atravieso, incluso, ¿no? En mi caso también, que cuando me tocaba sensibilidad, ¿no? Cómo atravieso esto para ponerlo en palabras formales, académicas, y seguir el formato APA. Y creo que, así como dijiste tú, Yesenia, fue muy importante también la validación y el sostén, no solo académico, sino emocional del asesor, para seguir validación, ¿no? Validación de que está bien lo que estás escribiendo, no es la situación, pero está bien lo que estás escribiendo, a las entrevistas, acótalo, ordénalo, tranquilo, como ve paso a paso, ¿no? Date el tiempo. Si te ha tomado un año y medio, 2 años, date el tiempo. Como respeta el proceso, porque a veces tu tesis se sumerge tanto que te pide más. A mí me terminó durando 2 años también por la pandemia que atravesó, pero por suerte tuve trabajo de campo, entonces es como también confiar en el proceso a pesar de que parezca complicado, que es académico, pero validar tu proceso. Importantísimo. Muchas gracias, Alexandra. Tengo otra pregunta. Ya lo han mencionado la mayoría de ustedes, pero quieren saber quiénes son sus asesoras. Lorena Pastor. Lorena Pastor. Amira Ramírez. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguen desde el Facebook Live, gracias a todos los que están aquí. Hay un coffee break que ha preparado el Departamento de Artes Escénicas, donde vamos a poder hacer las preguntas directamente a los investigadores. Hay tesistas aquí, conversen con ellos, lean sus trabajos de investigación, la verdad están muy buenas. Así que muchas gracias y gracias por